Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 21 de marzo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas, muestra ya desde el principio el protagonismo del Espíritu en la persona, vida y ministerio apostólico de Jesús. Es el Espíritu quien interviene destacadamente en la encarnación y el bautismo de Cristo y quien lo unge al comienzo de una actividad profética. Por eso en la sinagoga de Nazaret se la autoaplica Jesús en el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple en esta escritura lo que acaban de oír. Esto pareció demasiado a los oyentes de Jesús. En los pasajes paralelos de los evangelios, Marco y Mateo hacen notar que Jesús no pudo repetir en su patria chica los milagros de Cafarnaúm, como querían los nazarenos, porque le faltaba fe en él como Mesías, el enviado de Dios. Los que le conocieron desde pequeño son incapaces de asimilar el escándalo en la encarnación de Dios en la raza humana. ¿Es que puede ser el Mesías, el hijo de María, el hijo del artesano José? Lucas adelanta ya al comienzo de la predicación de Cristo, la suerte final del ministerio rechazado, él y su mensaje por el pueblo judío, su evangelio de salvación, alcanzará a otros pueblos. Se inaugura así la misión entre los paganos o gentiles. Tema querido de Lucas, y lo expondrá sobre todo en la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. También nosotros los cristianos hemos sido ungidos por el Espíritu en el bautismo y la confirmación para testimoniar y secundar la misión liberadora de Cristo. El don del Espíritu es tampoco monopolio de la jerarquía eclesiástica, como lo demuestran los textos paulinos sobre los carismas, entre los que el amor cristiano sostenta la primacía. Un mismo y único Espíritu es el que anima la vida de la Iglesia hacia adentro, hacia afuera y en su proyección misionera. Ya en el Antiguo Testamento, en la primera lectura se nos narra la curación del leproso Naamán, general del ejército del rey de Siria. Después de lavarse 7 veces en el río Jordán por indicación del profeta Eliseo, quedó completamente curado de la lepra, aunque al principio se había mostrado renuente. Al verse curado, proclamó como único al Dios de Israel. En el Evangelio de hoy subraya Jesús que Naamán
no era judío, sino pagano, lo que no fue obstáculo para alcanzar el favor de Dios por medio de su profeta. Como Eliseo y como Elías, Jesús se sabe enviado no solo a los judíos, sino a todos los hombres para salvarlos. Afirmar esto en la sinagoga de Nazaret despertó la ira de sus paisanos, que intentaron despeñarlo sin conseguirlo. Se estaba verificando al pie de la letra la afirmación inicial de Jesús. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, con lo cual venía a responder a la pregunta que con desconfianza se hacían sobre él. ¿No es este el hijo de José? Los paisanos de Jesús, lo mismo que el resto de los judíos, estaban convencidos de que la salvación de Dios era monopolio judío. Las naciones paganas quedaban excluidas. Dios era hebreo y solo hebreo según ellos. Y Jesús viene a decirles que están equivocados porque Dios tiene horizontes más amplios. La redención de Cristo es para todos los hombres y pueblos, razas y naciones. Si hubieran aprendido la lección de la historia, por ejemplo, la actuación del profeta Eliseo y Elías con los paganos, como la viuda de Sarepta, el primero, y Naamán, el sirio, el segundo, entendería que Dios se da a todo hombre y mujer que busca el bien y la verdad con buena voluntad y absoluta honradez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.